oportunidad voy a compartir algunos pensamientos que surgen de un estudio que yo hice en relación con la creación del hombre. Pensando un poco en lo que iba a hablar hoy, obviamente que se me generó un conflicto porque en realidad hay muchas cosas para hablar. Hay mucha necesidad dentro de la iglesia, obviamente porque somos una iglesia que está en un proceso de formación. Entonces, de repente es difícil saber dónde partir cuando no tenemos toda la información a la mano. Pero yo quiero que hablemos un poco sobre el señorío de Cristo en nuestra vida. Hemos oído hablar sobre el día del Señor, hemos oído hablar sobre la iglesia del Señor, hemos oído hablar que nuestra vida es del Señor, ¿no es cierto? Es muy frecuente escuchar esos términos. Y que el Señor es el Señor, ¿no es cierto? Exhortamos a la gente a obedecer al Señor, exhortamos a la gente a adorar al Señor, exhortamos a la gente a servir al Señor, pero nos hemos olvidado de explicarle a la gente por qué Él es el Señor, ¿no es cierto? La pregunta es ¿por qué Él es el Señor? En griego hay 3 palabras relacionadas con este vocablo. Hay un vocablo que significa ejercer señorío, por ejemplo, enseñorearse. Y eso lo podemos encontrar en pasajes como Mateo 20:25. La palabra katakurios, ¿no? Estar bajo de. Katakurios, estar bajo de. Es una palabra. También está la palabra déspotes, que es un amo, señor, uno que posee autoridad suprema y se utiliza como título para dirigirse a Dios. ¿Ya? Déspotes. Está la palabra Kyrios, que significa perteneciente a un señor, ¿no? Solo se utiliza con referencia a Cristo. Hay varios vocablos griegos que nos hablan de este término de la palabra Kyrios, Señor. Y de repente esta palabra genera ciertos conflictos en la vida de los creyentes. Yo me he dado cuenta de que los creyentes tienen muchos conflictos en cuanto a las demandas de la cruz. ¿Ya? No hay problema con los beneficios de la cruz, ¿no es cierto? La cruz no otorga salvación, la cruz nos otorga perdón, nos justifica, nos pone a cuenta y nos pone en línea con Dios, destruye la enemistad que hay entre el hombre y Dios, no entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios, porque el problema viene del hombre. Y básicamente porque no logramos entender de dónde arranca este término que, como decía anteriormente, produce mucho conflicto. Aún dentro de la iglesia produce conflicto en las personas. Hay gente que se rebela contra el Señor,
Hay gente que no logra entender la voluntad del Señor, los tiempos de Dios, las determinaciones de Dios, los decretos de Dios. ¿No es cierto? No logra entender. Y no lo logra entender porque sencillamente no conoce a Dios. ¿No es cierto? Si alguien no me conociera, obviamente que sufriría muchos conflictos conmigo. Porque diría, bueno, este hombre es tan raro, este hombre es tan excéntrico, este hombre es tan difícil de relacionarme con él. ¿Por qué? Porque sencillamente hay un desconocimiento de la persona que está dentro de este cuerpo, y por lo tanto, como hay una desinformación, hay una imagen distorsionada del individuo, ¿no? Quiero creer eso. Y lo mismo pasa con Dios. Nuestra relación con Dios es proporcional al conocimiento que tenemos de Él. Génesis 2:7 dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y le todo en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Aquí vemos a Dios participando activamente en la creación del hombre. Dios crea al hombre, Dios diseña al hombre, y Dios determina por decreto que el hombre sea, ¿no es cierto?, un ser viviente. Por lo tanto, somos de su propiedad. Alguien dijo que somos del Señor por creación y somos del Señor por redención. Doblemente suyo, doblemente propiedad de Dios. Ese es el concepto claro que tenemos que tener en la vida. Somos del Señor. No nos pertenecemos. Y eso es lo que genera conflicto. Y genera conflicto porque hay algo no resuelto en nuestra vida. Hemos dicho en una ocasión que fuimos creados por Dios, pero para Dios. ¿Ya? Entonces, dentro de los planes de Dios, no hay lugar para nuestros planes. Lamentablemente. Es el primer pensamiento para arrancar. La creación del hombre fue precedida por un solemne consejo divino. Fue un acto legislativo de Dios, la creación del hombre. No así la creación inferior, como le dicen los teólogos. Hay una creación superior, que es el hombre, y hay una creación inferior. En este caso, el hombre es una creación superior, ¿no? Y esta creación del hombre fue precedida por un solemne consejo divino. En Génesis 1:26 dice: hagamos. Esta palabra hagamos, la Iglesia generalmente ha interpretado el plural hagamos sobre la base de la existencia trinitaria de Dios, es decir, de un consejo divino. ¿Ya? La creación del hombre no es un acto espontáneo.
La creación del hombre de Dios no es un deseo antojadizo de Dios, ¿no? Fue un acto solemne. En Génesis 1:26 vemos al concilio divino, que es la Trinidad, revelándonos el decreto divino, o el decreto de Dios, en su declaración: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra propia imagen, según nuestra semejanza. ¿Ya? Esto debiera cambiar un poco la perspectiva que yo tengo de Dios. Nosotros fuimos creados por decreto. Estamos aquí porque Dios un día decidió crearnos. Y eso debiera cambiar nuestra perspectiva de Dios. Debiera cambiar nuestra relación con Dios, ¿no? Él es el Señor por creación. Él es dueño por creación. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No fuimos creados por nosotros mismos. Aquí quiero explicar un poco. La creación del hombre fue un acto voluntario de Dios. Versículo 26. La palabra gamo es un verbo hebreo, el original. Y la construcción gramatical de este verbo implica una obra voluntaria y deliberada. Él tomó la decisión, en consejo, de hacer al hombre. No hubo ninguna presión externa. Él decidió crear al hombre. No se trata de un accidente, la creación del hombre, como la teoría de la evolución nos quiere hacer creer. Ni de un acto obligado o necesario en el ser divino. No se trata entonces de que él nos necesitaba o se sentía solo. Dios no nos creó porque Dios nos necesitaba. Dios no nos creó porque Él se sentía solo. Eso tiene que quedar muy claro en nuestra mente. Y eso cambia, yo vuelvo a insistir, eso cambia mi relación con Dios. Eso cambia mi perspectiva de Dios. El mundo tiene una idea equivocada de Dios. Por lo tanto, tiene una horrible relación con Dios. Hay mucha gente dentro de la iglesia que tiene una horrible relación con el Señor, porque Él es el Señor. Decimos Él es el Señor, pero en la práctica Él no es el Señor. Yo soy el Señor. Yo hago lo que quiero, voy donde quiero, pienso lo que quiero y ya. Soy libre. Pero la cosa no es así, hay un autoengaño. Y ese gracias a la filosofía que se introdujo en la enseñanza bíblica también. Entonces, repasemos. El hombre fue creado por decreto divino. No fue un arrebato divino. No fue un estado emocional divino. ¿Sabes qué me tinca? Que podríamos crear a alguien parecido a nosotros. No sé qué te parece, Espíritu Santo. ¿Qué opinas tú, Jesús? No fue. Fue decretado. Es como una ley, ¿no es cierto? Que se establece se expone una situación, ¿no es cierto? Se regula esa situación a través de una ley que es enviada al Congreso. El Congreso la estudia, los pros y los contras, ¿no es cierto? Y legislan diciendo sí, va, la ley.
Hay un periodo de tiempo de estudio, de análisis, de opiniones, de todo. Hay un proceso. Acá hubo un proceso. Por eso que no se trata de un accidente ni un acto obligado o necesario en el ser divino. Dios no nos necesita. Eso tiene que quedar bien claro en ustedes. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos. No se trata entonces de que Él nos necesitaba o se sentía solo. Entonces, ¿para qué Dios creó al hombre? Isaías 43:7 dice, para gloria mía los he creado. Los formé y lo hice para mi gloria. Para mi gloria. A pesar de que Él no nos necesitaba, sin embargo, nos hizo para su gloria. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Así dice o reza uno de nuestros antiguos catecismos. La respuesta dice: glorificar a Dios disfrutando de Él para siempre. Ese es el fin del hombre. Ese es el propósito del hombre. Glorificar a Dios. Punto. Final. Llevemos la lista. Tercera razón. Perdón. Tercera postura de ver la creación del hombre. La creación del hombre es, en el más estricto sentido de la palabra, fue un acto inmediato de Dios. No un acto mediato. Hay una gran diferencia entre inmediato y mediato. Fue un acto mediato de Dios. No así con la creación, con la baja creación, como dicen los teólogos reformados, que fue un acto mediato. Hubo solamente una declaración y se hizo. Acá hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, hubo un acto inmediato. Hubo un involucramiento dentro. Se involucró en el proceso. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Lo creó. Génesis nos dice que Dios estuvo involucrado en toda la creación. Pero sobre todo, la participación de Dios es enfatizada en la creación del hombre. Dios puso su énfasis en la creación del hombre. Puso toda su atención. No es que descuidó la creación, la baja creación. La pregunta es ¿por qué? Obviamente porque la alta creación iba a llevar un sello especial. La imagen y semejanza, que en el fondo son dos palabras que se usan indistintivamente, que significan lo mismo. Solamente que los escritores hebreos repetían muchas veces las palabras para marcar un énfasis en la idea. Pero no es que son dos cosas distintas. Entonces Dios estuvo involucrado. Por eso que es inmediato. ¿No? Cuando alguien dice, voy de inmediato, es decir, que él va a ir personalmente. O cuando dice, no voy a enviar a alguien, inmediato. Hay un medio, ¿no? Él no va a participar ahí. Dios no ordenó el curso de la naturaleza de modo que se produjera el hombre. Evolucionismo. Yo estoy leyendo un libro sobre el evolucionismo, escrito por un hombre que no es creyente. Y me impresiona mucho lo que él dice. Me impresiona mucho lo que él dice sobre el evolucionismo.
sino que Él mismo creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Él mismo creó. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en sus narices. Dios no es un observador distante, sino que está involucrado íntimamente en el proceso de la creación del hombre. Por lo tanto, somos de Él. Le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño. Él es nuestro creador. Hay un registro intelectual. Fuimos registrados. Esta es mi propiedad. Cuando uno escribe un libro, lo inscribe. Este libro es mío. Nadie lo puede copiar. Y si lo copia, entonces hay una demanda legal contra el individuo que quiera apropiarse o adueñarse de mi obra literaria. En todo ámbito, en películas, en dibujos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios patentó en el registro celestial e intelectual, dijo, el hombre es de mi propio, yo lo creo, es mío. Y yo hago lo que quiero con él. Entonces hemos visto que la creación del hombre fue un acto legislativo. La creación del hombre fue legislada. Fue un acto inmediato. ¿Y lo otro? No, lo anterior. Para su gloria. Para su gloria. Ya. Fue un acto voluntario. ¿Ya? No nació de chiripazo, como de repente suele suceder en algunas gestaciones, ¿no? Que no se planificó y llegó. Lo otro, que la creación del hombre es un acto exclusivo de Dios. Aquí quiero ir con esta cosa. Que ustedes puedan cambiar el concepto de Dios que ustedes tienen. Y al cambiar el concepto de Dios va a cambiar mi relación con Dios. Mi comunión con Dios. Esa es la idea. Muchas veces me he puesto en ese lugar en que nos imponen una idea, ¿no es cierto? Una creencia, y hemos nacido con esas creencias. Y resulta que llega un momento en que uno dice, ¿será verdad esta cosa que dicen? ¿No? Hay gente que termina peor de lo que comenzó, y a otros que obviamente esa crisis lo lleva a profundizar mucho más en lo que él venía creyendo. Por eso es que la iglesia tiene la responsabilidad de enseñar todo el consejo de Dios. ¿Ya? Es responsabilidad de la iglesia. La iglesia es responsable hoy en día, y es mi acusación contra la iglesia, sobre todo en América Latina, que hemos descuidado nuestra labor de informar, de instruir a la iglesia, ¿no? Nosotros somos los responsables, de una u otra manera, lo que la iglesia tiene en la cabeza. Porque lo que tengo en la cabeza en relación a Dios, en relación a la Biblia, en relación a la iglesia, es proporcional en cuanto a mi relación con Dios, con Cristo, con la iglesia, ¿no? Por eso que nos vamos a encontrar con cada individuo que tiene cada cosa en la cabeza. Y que usted dice, pero ¿cómo puede ser? Entonces llega a la conclusión, entonces eso es lo que hay en su corazón. Eso es lo que ha recibido, ¿no? Como decimos aquí en Chile, es lo que hay. Es lo que hay, ¿no? Y por eso que
andamos cayéndonos, levantándonos, con muchos conflictos, con muchas dudas, miedos, temores, angustias, persecuciones y todo lo demás. Porque no hay respuestas. No hay una enseñanza concreta, profunda, sólida, firme, inamovible. ¿No? Por lo menos. Estoy tratando de que nosotros entendamos un poco el señorío de Cristo en nuestra vida. Yo he llegado a la conclusión en estos últimos tiempos de que caminar con Cristo es una convicción. El hombre que no está convencido nunca va a caminar con Cristo. Aunque lo chicoteen, aunque lo envíen 20.000 veces al infierno, no va a caminar con Cristo. Porque no ha sido regenerado. No ha nacido de nuevo. ¿No? Hablando un poco de que la creación del hombre, como cuarto punto, es un acto exclusivo de Dios y no un acto exclusivo de Darwin. Aquí a Darwin me imagino que debe estar quemándose, como decía uno, en las pailas del infierno el hombre. El hombre fue colocado desde el principio en una posición elevada. Desde el principio. Fue creado con un fin, con un propósito. Y es un privilegio. Es un privilegio. El hombre está representado como la cúspide de todas las órdenes de la creación. El hombre está en la cúspide, fue la corona de la creación de Dios. Fue coronado como rey de la creación, el hombre. Y se le ha dado dominio sobre todas las criaturas inferiores. Como tal, fue su deber y su privilegio hacer que toda la naturaleza y todas las cosas creadas, colocadas bajo su gobierno, sirvieran a su voluntad y a su propósito, para que él, el hombre, y todo su glorioso dominio glorificaran al todopoderoso Creador y Señor del universo. Génesis 1:26, y dijo Dios, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Es decir, el hombre está en la cúspide. El hombre fue creado para ser la corona de la creación. Cogobernadores con Dios. Por esa razón tiene sentido de que el hombre debe ser la cabeza de su hogar. No porque le da cierta poder. No. Hay responsabilidad. Más que poder. ¿Ya? Por eso mismo. Porque Dios puso al hombre en esa posición. Para que el hombre colaborara con Dios. En la dirección, en el gobierno, en el desarrollo, en la distribución, en el uso de todo lo que Dios había creado para el servicio del hombre. No es un privilegio. Eso cambia mi perspectiva de Dios. Es que Dios es malo. Dios, si fuera un Dios de amor, entonces no dejaría que se murieran de hambre. No. El problema no es de Dios. El problema es de nosotros. Nosotros nos farriamos el peligro. ¿No es cierto? Es lo mismo que cuando una familia se destruye y los niños sufren. Y los niños llegan, si Dios es amor, entonces ¿por qué se destruyó mi familia? No, es que no es un tema de Dios. El tema es que el hombrecito que estaba como líder de esa familia fracasó. ¿No?
en cumplir su responsabilidad. Por eso que es un acto exclusivo de Dios, el hombre. Quiero hacerles recordar, para los que van a ver esto en internet y me van a dar paro, estoy compartiendo solamente algunos pensamientos de algunas investigaciones que yo estoy haciendo en cuanto al trasfondo que hay detrás de la palabra Señor o señorío. ¿Por qué Él es el Señor? ¿No? Porque le decimos a alguien, es que tú tenés que someterte al Señor. Ya, está bien, pero ¿por? Es lo mismo que decíamos anteriormente, es que tú te irás al infierno. Ok, está bien, perfecto, pero necesito un poco más de explicación. ¿Me entiendes? Hemos fallado como iglesia en definir los conceptos, en el trasfondo que hay detrás de los conceptos. Entonces, yo pensaba esta semana, yo tenía un tema sobre el señorío ahí arminiano, que estaba tentado a hablarlo. Pero dije, no, voy a hacerlo más difícil y voy a hablar un poco del trasfondo de la palabra señorío, para que se entienda por qué Él es el Señor. Principalmente porque Él nos creó. Llevamos la imagen de Dios. Llevamos el sello de Dios. Como dice la Escritura, somos y nos movemos y existimos por Él. Estoy parafraseando. En Él somos, existimos y nos movemos, obviamente, porque hay un trasfondo. El hombre, a diferencia de las criaturas inferiores, fue creado según un tipo divino. Había un modelo diferente, una forma, un proceder, una manera de ser o de crear, que marca una diferencia entre las criaturas inferiores y la criatura superior, en este caso el hombre. ¿Ya? En el relato de la creación de los peces, las aves, las bestias, leemos que Dios los creó según su especie. Pero el relato que vimos anteriormente dice según nuestra semejanza. Esa es la diferencia. Los tipos son diferentes. Hay un tipo divino. Hay divinidad en el hombre, podríamos decir. No estoy diciendo que el hombre es Dios. Pongan atención. No soy ni agnóstico ni New Age. Soy creyente. Pero la imagen de Dios en el hombre está en el hombre. Hay un sello de Dios. Que el hombre no puede, no se puede desligar de él. ¿Ya? Es de su propiedad. ¿No es cierto? Es de su propiedad. Por lo tanto, Dios en algún momento reclama lo que es de él. Esto es mío. ¿No? Pero en cambio, el hombre no fue creado de ese modo y mucho menos conforme al tipo de una criatura inferior. Con respecto al hombre, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra propia imagen, según nuestra semejanza. Pero en la creación inferior, Dios dijo, los creó según su especie. En el relato de la creación del hombre surge como algo diferente a la creación inferior. Animales, plantas y todo tipo de especie que él creó. Aquí hay dos elementos. En el hombre hay dos elementos.
Algunos dicen que hay tres, los tricotomistas, que no tienen base, y son seres dicótomos. Es decir, que estamos compuestos de dos elementos, diferentes de la naturaleza humana que lo distingue. Génesis 2:7. Dios hizo una clara distinción entre el origen del cuerpo y del alma. ¿No? El cuerpo fue formado del polvo de la tierra, que es el mismo elemento con que creó los animales. En ese sentido hay una similitud en cuanto a este elemento con los animales. Nos fuimos creados del polvo. Al hacerlo, Dios usó de materiales preexistentes. En la creación del alma, sin embargo, no hubo adaptación de materiales preexistentes, sino la formación de una nueva sustancia. Interesante. No somos cualquier cosa. Eso da plus a nuestra vida. Y eso es lo que la teoría de la evolución nos quiere arrebatar. Al hombre se lo quiere arrebatar la dignidad que Dios le dio al hombre. Y dejarlo como un cualquier animal irracional. ¿Ustedes sabían que Hitler era evolucionista? Mussolini era evolucionista. Por eso que con esa idea podían deshacerse del hombre como uno se deshace de un perro. Porque lo rebajaron a ese nivel. Eso hace la evolución. Y esto hace la teología. Vuelve a poner al hombre al estado en donde Dios lo puso. ¿Ya? El alma del hombre fue una nueva obra de Dios en el estricto sentido de la palabra. Jehová sopló en la nariz del hombre el aliento de vida y el hombre fue el hombre un ser viviente. En estas sencillas palabras se afirma esta verdad absoluta. Estos dos elementos, el cuerpo y el alma o el espíritu, y es lo que alegan los tricotomistas, que dice que hay cuerpo, alma y espíritu. No. Hay cuerpo. En algunos pasajes usa la palabra alma y en algunos pasajes usa la palabra espíritu, que se usa indistintivamente. Cualquiera de los dos términos nos lleva a la misma idea. Que Dios sopló en el hombre y mediante la combinación de estos dos, el hombre se convirtió en un alma viviente. Lo que significa sencillamente un ser viviente. Diferente, por supuesto, a los seres vivientes, porque también se usa esta palabra seres vivientes para el resto de la creación, pero hay una distinción, claro, hay. El hombre fue separado de la creación por un enorme abismo al ser colocado en un nivel alto, intelectual, moral y religioso. Esa es la diferencia que marca al hombre, o que diferencia al hombre de los animales. Fue creado a imagen de Dios, están todos los textos bíblicos, y le fue dado dominio sobre la creación inferior. El león no es el rey. Adán era el rey. ¿Se dan cuenta cómo han distorsionado la verdad? Y como chiste, ¿no? Como chiste, como una cosa bien asolapada. El león es el rey de la selva. No. Sí, Adán era el rey. Le fue dado dominio. Dios no le dijo, oye león, ven, chascón, ven, yo te voy a dar dominio. No, llamó a Adán. Te voy a dar dominio. Entonces esto nos enmarca en una idea. Dios tiene una idea del hombre. La antropología bíblica. Que
difiere mucho de la antropología no bíblica, ¿no? La antropología bíblica lleva al hombre a su lugar original, que, bueno, por la caída pierde, ¿no es cierto? Y cae de la gracia de Dios. Ahí tenemos los 4 puntos. Ahí tenemos los 4 puntos que en alguna forma nos hace entender de que Dios es el Señor. Él es el Señor. Él merece toda la gloria, toda la honra. ¿No es cierto? Por eso Él demanda que le amemos, glorifiquemos y hagamos su voluntad. Por esta razón. No es un capricho de Dios. No, porque yo decidí que ustedes me amaran. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios demanda amor? Bueno, porque fuimos creados por Él. Hay un involucramiento de Dios. La imagen de Dios está ahí en el hombre. Y eso hace del hombre su propiedad. Y obviamente que Dios demanda de su propiedad lo que demanda. Por eso que los filósofos, y hay que tener cuidado ahí cuando uno estudia filosofía, son tipos que siempre han estado en la oscuridad. Siempre han querido buscar respuesta, pero sin Dios. Bajo su propio razonamiento nomás. Y obviamente que van a seguir en la oscuridad. Y los filósofos separan el alma del cuerpo. Cuerpo es materia. No tiene ninguna responsabilidad del cuerpo. ¿No? Hay una desconexión. Obviamente porque saben en su interior que en algún momento ellos van a rendir cuenta. El hombre no está exento de eso. No hay un divorcio entre el alma, el espíritu y el cuerpo. Es una unidad. Y el cuerpo es la expresión o la manifestación interior. Si en mi alma yo estoy albergando odio, obviamente va a haber una reacción física frente a ese sentimiento. ¿No es cierto? Si hay tristeza, van a correr lágrimas de nuestros ojos. Porque en el alma hay tristeza. ¿Ya? No si el cuerpo, no nos hagamos responsables por lo que el cuerpo haga. ¿No? Cada acto del hombre se considerará como acto del hombre completo. No es el alma, sino el hombre el que peca. No es el cuerpo el que muere, sino muere el hombre. No es meramente el alma, sino el hombre que es cuerpo y alma al que Cristo redime. Un poco algo de filosofía bíblica. Esto es filosofía bíblica. Es importante entender esto, ¿no? Por algo Él es el Señor. Esta maravillosa diseño, este maravilloso obra de Dios, que es el hombre, obviamente Dios demanda del hombre, porque el hombre
está diseñado para tal demanda. Dios creó al hombre para amarlo, para obedecerlo, para hacer su voluntad, para honrarlo. ¿Ya? No es que no puedo, el hombre puede. Ahora, por su condición sí. Por eso que Dios tiene que venir y lo redime, lo cambia, lo transforma, lo vuelve a su estado natural, para que el hombre pueda volver a relacionarse con Dios. Por eso, como decía la confesión ahí, es una obra natural de Dios, no es un asunto del hombre. Aquí hay un salmo. El dominio otorgado por Dios al hombre es señal de la gloria y el honor con que el hombre estaba coronado. Salmo 8, 5 al 6. El salmista dice: lo has hecho poco menor que los ángeles. No dice lo has hecho poco menor que un conejo. No. Los ángeles, seres extraordinariamente maravillosos, inteligentes, diferentes al hombre, ¿no es cierto? Pero le has hecho poco menor que los ángeles. No dice ahí le has hecho poco menor que un gusano. Los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Es decir, que todo lo que tú creaste lo pusiste al cuidado del hombre, bajo la responsabilidad del hombre. ¡Qué privilegio! Tú vas a trabajar en cooperación conmigo. Todo lo pusiste debajo de sus pies, bajo el gobierno. ¿No es glorioso? ¿No es maravilloso? ¿No es suficiente como para... Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que vamos a llegar a ser, te lo debemos a ti. Nada es nuestro. El hombre disfruta de la naturaleza, disfruta de las bondades de la naturaleza, porque Dios está ahí. Los animales se reproducen porque Dios permite que se reproduzcan. Las plantas se reproducen porque Dios permite que las plantas se reproduzcan. Porque le dio la orden desde el principio: reprodúzcanse según su especie, según su género. Ya la orden estaba. No necesitaba abono. No necesitaban pesticidas. Estaba la orden. Genéticamente estaba ahí en el ADN de cada especie la reproducción, la multiplicación. Estaba la orden divina. Es lo mismo que el pasto, crece sin que nadie se preocupe. Hay plantas que crecen y nadie las cuida, nadie les pone agua, nadie las desmaleza y crecen. Esos árboles crecen solos. Hay algunos que dan fruto. Quiero enfatizar en la idea. El hombre fue tomado del polvo de la tierra. Insignificante. Insignificante. Del polvo que nosotros pisoteamos todos los días y renegamos. Este barro que tanto ensucia la casa. Del polvo. Dios, de algo insignificante, sin valor, forma algo significante. No es suficiente para decir: eres Señor. Tanto conflicto he tenido y si tú eres el Señor. Tantos reclamos.
La reunión es a las 6 de la mañana. No, porque... ¿Qué es el Señor? Señor, a las 5 está bien, voy a estar ahí, porque tú eres el Señor. Punto, se acabó. Oye, hay que ponerme una luca. Pero ¿cómo que? Tú eres el Señor. 3. Tú eres el Señor. Por los conceptos que tenemos en la cabeza. Nos tomó del polvo de la tierra. Coronó al polvo, lo coronó. Le puso una corona a una figura de barro, le puso. Y le dijo, tú te vas a parecer a mí. Y tú vas a gobernar conmigo. Lo designó para gobernar la creación de Dios. Tremendo privilegio. No quiero ser despectivo en lo que voy a decir, pero es tomar un niño de una escuela Laura Vicuña, de la rotonda Pablo Neruda, y llevarlo a Harvard. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos dio un privilegio que no merecíamos. Nos puso en un lugar que no merecíamos. Para su gloria. Yo te voy a poner, para mi gloria te voy a poner. Entonces, estos conceptos son importantes entenderlos. Eso debería cambiar gravitalmente mi relación con Dios. Mis rezongos con Dios. Mis luchas, mi desaveniencia con Dios. Por eso el otro día yo pensaba, pero ¿por qué orar? Dios toma control. Si tú siempre estás en control. ¿Qué tengo que decir? Señor, perdiste el control. Tómalo, por favor. ¿Ah? Él siempre está en control. Los que perdemos el control somos nosotros. Es que hay que orar más, de más. Y Dios está en control. Oración es dependencia total y absoluta. Orar es decir, Señor, estamos a tu merced. Haz lo que tú quieras. Hay cosas que escapan a nosotros. Sí, hay que depender más de Él, que es diferente. La Escritura enseña clara y categóricamente que el hombre es el producto de un acto creativo, directo y especial de Dios. Fuimos creados por Dios y para Dios. Si alguien tiene problema con esos conceptos, tiene problemas con Dios. Yo no voy a la iglesia, no voy a leer la mala Biblia. No sé, es un tema que tiene que resolver con Dios. ¿Me entienden? Enseña clara y categóricamente que el hombre es el producto de un acto creativo, fue creativo, directo, se involucró, especial de Dios, más que un proceso de desarrollo de algún animal de género simio, como dice este individuo llamado Darwin. La Biblia, la Escritura afirma y establece que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios lo formó. No hubo un proceso. Dios directamente lo formó. Y ahí echamos por tierra toda teoría de la evolución y mandamos al tacho a Darwin. Pero muchas veces no tenemos estos argumentos porque sencillamente no conocemos la Escritura y no conocemos a Dios. El estado original del hombre tiene que ver con
la relación mutua entre Dios y el hombre. El hombre fue creado para tener comunión con Dios. Fuera de Dios, el hombre está frito. Y ese es el mensaje para el mundo. Lo quiera creer, lo quiera entender, lo quiera aceptar, es nuestra responsabilidad como iglesia. El hombre fue creado para tener comunión con Dios. Si el hombre no tiene comunión con Dios, está en rebeldía con Dios. Así de simple. Tiene que ver con el origen y la naturaleza de la vida religiosa del hombre. El hombre fue creado para honrar a Dios, para adorar a Dios, para servir a Dios. Y el estado original del hombre tiene que ver con el pacto de obra que Dios estableció con el hombre. Dios estableció un pacto con él. Que yo no soy evangélico, que no tiene nada que ver. Dios estableció un pacto con el hombre. Adán no era evangélico. Adán no era pentecostal, no era bautista, no era presbiteriano. Pero Dios estableció un pacto con Adán y con toda su descendencia. Punto. Es que como le vamos a predicar esto a los inconversos, hay que predicarle a los inconversos. Dios hizo un pacto con el hombre. Y ese pacto te toca a ti. La raíz de esta vida con Dios es el pacto que Dios estableció con Adán. ¿Ya? Vuelvo a insistir, estoy compartiendo algunos pensamientos relacionados que yo estimo conveniente para entender un poco el tema de la soberanía de Dios. Voy a compartir algunas pocas más presentaciones. Espero que podamos entender un poco, ¿ya?, las demandas de Dios legítimas con el hombre. Son demandas legítimas. Dios está reclamando lo que es de él. ¿Ya? Él es Señor en el cielo y Él va a ser el Señor en el infierno. Así de simple. Así de simple. El infierno es una expresión de la justicia de Dios. Nada más. Como alguien dijo. Vamos a ver algunas cosas más. La constitución del hombre, ya lo habíamos visto, que el hombre está constituido de dos sustancias. ¿Ya? En esta declaración está involucrado primero el alma humana es una sustancia y segundo que es una sustancia distinta del cuerpo. De modo que en la constitución del hombre se incluyen dos sustancias distintas, es decir, son seres dicótomos, no tricótomos. El 90% de las iglesias evangélicas aquí en esta ciudad son tricotomistas. La Biblia dice que somos seres dicótomos. No hay un intermedio. No hay un intermedio. Cuando Dios hizo al hombre, aquí vamos a entrar un poquito, vamos a profundizar un poco. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo muy bueno. ¿Ya? Y ahí tenemos una cita. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Está después el relato de la creación del hombre. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto.
lo creó justo, Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Ya? Es decir que el modelo original tenía estas dos características: bueno y justo. Porque Dios es bueno, Dios es justo. No puede hacer cosas injustas y no puede hacer cosas malas. Es que Dios creó al cuerpo malo, por lo tanto somos malos. No, Dios creó al hombre bueno y justo. El espíritu del hombre procede directamente de Dios y que no es el desarrollo natural de alguna sustancia previamente existente, como dicen algunos. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El espíritu del hombre, de todo hombre, procede de Dios. Sea evangélico, budista, musulmán, católico, mormón, testigo de Jehová, proviene de Dios. Y le pertenece a Dios. Punto. Se acabó. Y eso es importante tenerlo en claro también. Y este es una declaración muy fuerte, porque eso significa que existimos, somos y nos movemos, porque sencillamente Dios ha decretado eso. ¿Ya? Estos son algunos pensamientos que yo quería compartir, estas gráficas. Personalmente a mí me han ayudado muchísimo a entender la soberanía de Dios, la facultad que Dios tiene, sin preguntarle a nadie, sobre la vida de cada ser humano en este mundo. ¿Ya? Ahora, la respuesta que demos frente a esa verdad, bueno, es nuestra responsabilidad. ¿Ya? Esto debería cambiar un poco nuestra perspectiva de Dios y nuestra relación con Dios. Y nuestra motivación de buscar a Dios. Y de estar con Dios, y de conocer a Dios, y de saber hacer su voluntad. Porque en el fondo solamente estamos viendo una parte muy pequeña, que es el origen del hombre. Falta todavía el diseño del hombre y falta el propósito del hombre. Ahí tenemos como 40 horas. Y sin exageración. 40 horas. Y este es un tema bien importante. Porque esto nos ayuda un poco a entender la Escritura. Nos ayuda a entender un poco, a entender a los creyentes, a entender las demandas de Dios, las demandas de la cruz. Porque ahí está nuestro conflicto. ¿No? Solitos, si nosotros entendemos esta verdad, solitos vamos a poner nuestro cuello al yugo, vamos a buscar el yugo. Y vamos a servir al Señor bajo ese yugo. Solito, esto nos va a dar luz a nuestra vida y nos va a arrojar nuestra condición. Y vamos a correr a la cruz. Vamos a correr. Ahora, esto no es la solución a todos los problemas de conflicto y duda que tengamos. No estoy diciendo esto, no es la última chupada del mate, pero por lo menos nos ayuda un poco a entender en cuanto a lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. ¿No? Es que yo no soy evangélico, por lo tanto yo no tengo ningún compromiso religioso con nadie. Es que no se trata de ser evangélico. Aquí tú eres creación de Dios y Dios está reclamando lo que es de él. Y Dios demanda del hombre adoración, honra, gloria, obediencia, independientemente de la religión que tenga.